El fuego es uno de los símbolos que utiliza la Biblia para hablar de la persona del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos estar llenos de la persona del Espíritu Santo para que ese fuego produzca efecto a nuestro alrededor. Usted vio que el fuego siempre llama la atención. Si usted ve una hoja en época de otoño que se están quemando, usted mira el fuego. Va pasando por la calle y ve una hoja, mira el fuego. Si está en un lugar donde hay un hogar prendido, ¿qué hace? Mira el fuego. Si hay un incendio, ni hablar, ¿qué le digo? ¿Qué va a hacer? Mira el fuego. El fuego llama la atención. El fuego atrae. El fuego capta la atención. Y si nosotros tenemos ese fuego del Espíritu Santo, vamos a lograr afectar, vamos a lograr llamar la atención de los que están a nuestro alrededor. Vamos a mirar en San Lucas, en el capítulo 4, viendo la persona de Jesús. Jesús estaba comenzando su ministerio y él, después de estar 40 días en el desierto, siendo tentado por el diablo, dice San Lucas, capítulo 4, versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Tomen su asiento. Jesús volvió, dice, en el poder del Espíritu. Él llegó a Galilea lleno del Espíritu Santo, prendido fuego. Así llegó a Galilea, marcado por la presencia y la persona del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dice, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Por qué se difundió su fama? Porque había algo en él, que era ni más ni menos que la persona del Espíritu Santo, que estaba en él, y eso hizo que captara la atención. Mire, dice, se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Acá no dice ni que hubo milagro, ni que él enseñó, no dice que habló, no dice nada. Lo único que dice es, él volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió la fama. ¿Quiere hacerse famoso usted, famosa? Bueno, llénese del Espíritu Santo. Porque también se puede hacer famosa si se viraliza alguna pavada que haga. Pero no se lo recomiendo. Le recomiendo que se haga famoso o famosa por tener la presencia, la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, ardiendo en nuestra vida, tomando control de nuestra vida, llenando nuestra vida. Claro, Jesús estuvo 40 días en el desierto, ayunando. A ella no le va a gustar, no le gusta tanto. Le empiezo a hablar de ayunar y ya empieza a recular. Él estuvo buscando a Dios. Vamos, Bernardo. Él ayuna.
Vamos, Bernardo, todavía. Gloria a Dios. Ahí está uno que está encendido, uno que está prendido fuego. Entonces, Jesús pasó ese tiempo y él vino a Galilea lleno del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a llamar la atención. Vamos a generar que otros distingan, vean lo que hay en nuestra vida. Porque no es nuestro. Porque no tiene que ver con el carisma, como nosotros conocemos la palabra carisma de gracia, de talento, de capacidad para desenvolvernos, sino carisma del griego, que viene del griego que es don, regalo. Y ese es el Espíritu Santo. El don, el regalo que nosotros tenemos y que nos va a hacer distintivo. Y que nos va a hacer distinguir. Y que va a hacer que otros se sientan atraídos, atrapados por nosotros. Jesús, él tenía la mismísima presencia del Espíritu Santo con él. Entonces, enseguida, su fama se difundió. Nosotros queremos, intentamos, pensamos, buscamos la manera, ¿cómo puedo hacer para llegar? ¿Cómo puedo hacer para hablarle a mi compañero? ¿Cómo puedo hacer para cautivarlo a mi hijo? ¿Cómo puedo hacer para conquistar a mi esposo? ¿Cómo puedo hacer para atraerlo? Y claro, si nosotros lo miramos desde nuestro lado humano, sonamos. Y nos frustramos. Hicimos al final tanto que oro y no pasa nada. Y le busco la vuelta, le busco la manera de ver cómo puedo hacer para traerlo. Jesús no tuvo que hacer ninguna estrategia. No tuvo que buscar ningún artilugio humano. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Había un fuego en su interior que llamaba la atención. Su fama se difundió. Todos vinieron a él. Mire lo que dice el versículo 31 de San Lucas 4. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Qué con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos? Y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Jesús captó la atención de todos los que estaban ahí, porque su palabra era con autoridad. ¿Por qué era con autoridad? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque tenía la vida del Espíritu Santo en él. Entonces lo que él pudiera decir iba a causar efecto. ¿Cuántas veces nosotros empezamos a los gritos, queriendo imponer autoridad y no conseguimos nada? Porque no consiste en gritar, consiste en tener una vida de peso espiritual.
Y si yo estoy lleno del Espíritu Santo, lo que yo pueda decir va a tener peso espiritual. Mi palabra tendrá peso. Y quien escuche lo que yo diga va a tomar y va a acatar. Escuche bien, señora. Usted quiere tener peso en su casa. Escuche bien, Señor. Quiere que su palabra, bueno, llénese del Espíritu Santo. Porque si yo estoy lleno del Espíritu Santo, lo que yo diga no va a ser lo que diga yo, sino lo que el Espíritu Santo me marque que digo. Y ahí es donde está el peso de la palabra. Ahí es donde está la autoridad. Ahí es donde mi palabra va a causar un efecto. Ahí es donde yo voy a hablar a mi compañero de trabajo, a mi vecino, a quien sea. Yo voy a hablar y voy a tener una autoridad. ¿Por qué? Porque no hay nada más valioso que lo genuino, que lo real. ¿Usted no se da cuenta cuando alguien le quiere vender algo? Y solamente está diciendo algo y queriendo convencernos de algo, pero que no es real. No tiene peso eso. No tiene peso. Ahora, cuando hay algo que es real, genuino, eso convence. ¿Por qué? Porque lo está diciendo con un sentido de pertenencia, con una convicción detrás. Y nosotros si hablamos, invitamos y decimos y no tenemos una vida, si no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos haciendo como quien hace una propaganda. Ahora, si nuestras palabras están cargadas por la vida del Espíritu Santo, ahí la cosa cambia. ¿Y sabe para qué estamos nosotros? Estamos llamados para afectar. Estamos llamados para afectar vida. Estamos llamados para cambiar realidades. Somos, dijo Jesús, la sal de este mundo. Y si la sal no sala, no tiene razón de ser. Pero yo una vez estudiaba que la sal es imposible que pierda su propiedad. Es decir, que si Jesús me dijo que yo soy sal y no estoy salando a nadie, en realidad no soy sal. Que es aún más peligroso. Pero nosotros somos sal. Y nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para afectar a un mundo. Y no solamente vamos a afectar a las personas que nos escuchen, sino que nuestra palabra tiene poder en el ámbito espiritual. Porque Jesús comenzó a hablar con autoridad y Jesús ni siquiera reprendió al demonio, ni siquiera hizo nada, pero el demonio tuvo que salir porque no pudo aguantar la palabra de Jesús. Y tiene que llegar el momento en que cualquiera de nosotros entremos a un lugar y los espíritus inmundos comiencen a manifestarse. No porque entró Juancito o Martita, sino porque el Espíritu Santo entró a ese lugar. Y Juancito o Martita están llenos del Espíritu Santo. Y los espíritus inmundos se van a sujetar bajo el gobierno y el señorío de Cristo.
bajo el poder del Espíritu Santo. Necesitamos de ese poder. Necesitamos de esa gracia. Necesitamos llenarnos de ese poder y de esa vida. Versículo 38. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Porque reconocían lo que había en Jesús, el poder que estaba en Jesús, que era el mismo poder que está en cada uno de nosotros, porque era la obra del Espíritu Santo. Dice que le rogaron por la suegra de Pedro, que estaba enferma. Y después dice que le traían enfermos, le traían a él enfermos con diversas enfermedades. Y traían a aquellos que estaban endemoniados para que fueran libres. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces la gente decía, tenemos que llevarlo. Mire qué poderoso que hasta la llevaron hasta la suegra para que se sanara. Había un poder y la gente reconocía que en él estaba el poder para ser sano, para ser libre. Y por eso llevaban a la gente. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, la gente va a reconocer que hay algo poderoso en mí. Que no es mío, no me pertenece, es de Él. Pero yo tengo el compromiso y la responsabilidad de manifestar ese poder en la tierra, porque para eso estoy aquí, para afectar y manifestar ese poder en este tiempo, en esta hora, en esta ciudad. Ahora somos nosotros los que tenemos que manifestar ese poder. Somos nosotros aquellos que tenemos que reflejar ese poder que había en Cristo, que también está en nosotros. Versículo 42 dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. ¿A usted lo buscan? No, los cobradores no cuentan. Nos buscan y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto os he enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Dice que la gente le buscaba. Y cuando lo encontraban, dice, le detenían para que no se fuera, quédate un ratito más. Yo voy a hacer visita, nadie me dice quédate un ratito más. Están esperando que me vaya. Había algo tan poderoso en Jesús que la gente salía a buscarlo. Y cuando lo encontraba decía, no te vayas.
Y no era la gracia de un hombre, era el poder del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos ser investidos de ese mismo poder. Y nosotros necesitamos ser llenos de ese poder. Porque ese poder no solamente va a transformar nuestra vida, sino va a transformar la vida de los que están a nuestro alrededor. Y Dios nos está llamando a que nosotros nos encendamos en el fuego y nos dejemos consumir por la bendita persona del Espíritu Santo. Y que podamos afectar esta sociedad en la cual estamos, podamos afectar este mundo. Antes cantábamos, hay un pueblo que vive muy feliz. Pero nosotros no vivimos solamente para estar felices entre nosotros, cantar que estamos felices y que el Señor nos va a venir a buscar y listo. Estamos en este mundo, estamos en esta sociedad para afectar a otro. Pero si en nuestra vida no está ese fuego ardiendo, no vamos a afectar a nadie. Acá tengo personal de la salud. ¿Alguna vez alguien se contagió de otra persona que no tuviera un virus? No. Imposible. Si la persona no tiene el virus, no lo va a contagiar de nada. Ahora, si la persona tiene el virus, va a contagiar. Bueno, nosotros tenemos un virus que es más poderoso que el COVID-19. Es la bendita persona del Espíritu Santo. Y si yo tengo al Espíritu Santo en mí, o mejor dicho, si el Espíritu Santo me tiene a mí, yo voy a contagiar, yo voy a encender, yo voy a incendiar, yo voy a provocar un efecto poderoso en otras vidas. Por eso necesitamos nosotros que el Espíritu Santo nos tome. Muchas veces compartimos, y yo suelo compartir la historia de Felipe en Samaria, que se encuentra en Hechos capítulo 8, versículo del 4 al 8. Dice que Felipe salió entre los que habían sido esparcidos y él llegó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente se volcó hacia él y escuchaba la palabra. Y estaba toda la ciudad agolpada ahí escuchando la palabra, y Dios hacía milagros, y Dios transformaba vida, y había gran gozo en aquella ciudad. Produjo una revolución, produjo un avivamiento, transformó toda una ciudad. ¿Por qué? Porque había en él un fuego, porque había en él estaba la vida del Espíritu Santo. Y ese mismo poder que había en Jesús, ese mismo poder que había en Felipe, es el mismo poder que está a disposición nuestra, del cual nosotros tenemos que llenarnos. Tenemos que llenarnos de ese poder. Tenemos que arder. Yo le pregunto, mi vida, ¿qué efecto está causando? Podemos decir nosotros, como decía Jeremías, hay un fuego, había un fuego dentro mío. Traté de callarme y no pude, decía Jeremías. ¿Está ese fuego realmente en nuestra vida? ¿Está nuestro corazón ardiendo por la presencia, por la persona del Espíritu Santo?
¿Estoy realmente afectando a otros? Si la respuesta es no, yo necesito dejar que el Espíritu Santo haga su obra en mi vida. Yo necesito vaciarme de mí mismo. Dejar a un lado mi humanidad, dejar a un lado mi costumbrismo, dejar a un lado mi rutina, dejar a un lado mi mediocridad, dejar a un lado la monotonía y dejar que el Espíritu consuma mi vida, consuma mi humanidad. Que Él pueda hacer una obra poderosa en mí. Cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, ¿qué es lo que van a decir de nosotros? ¿Cómo nos van a recordar? ¿Qué dejamos? ¿Qué hicimos? Nosotros tenemos la responsabilidad de afectar el mundo en el que vivimos. Y que el día que no estemos en esta tierra puedan decir, sí, él me trajo a Cristo, ella me trajo a Cristo. Ella llegó a mi casa y mi familia se transformó. Él nos habló y mi vida cambió. Él oró por mí y fui sano. La única manera en que nosotros podemos hacer esto y afectar a este mundo en el cual vivimos es dejando que Él consuma nuestra vida. Como les decía al principio, Jesús tuvo que luchar 40 días, no solamente estar ayunando, sino luchando contra las acechanzas del diablo. Pero Él salió victorioso. Nosotros tenemos que luchar con nuestra humanidad, nosotros tenemos que luchar con nuestra mediocridad, con nuestro conformismo. Si queremos realmente que Dios tome nuestra vida y queremos realmente que Él nos encienda y que ese fuego en nuestro corazón y en nuestro interior arda y afecte a otros. Podemos pasar por esta vida desapercibido. Y que nos recuerden cómo el albañil, el que arreglaba motosierra, el policía, la enfermera, la cocinera o gauchita. ¿Cómo era? Re gauchita. O podemos ser recordados por aquellos que le cambiamos la historia a una vida, a una familia, a una ciudad. Ahora está en mí. Está en mí. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio para afectar a otros?
Porque hay un precio, sí, es verdad, hay un precio. No es gratuito, hay un sacrificio, pero vale la pena. Como todo sacrificio, vale la pena. Yo quiero que en esta noche nosotros podamos plantearnos y que podamos pensar a quién estamos afectando. ¿A quién nosotros estamos llamando la atención para mostrarle eso diferente que tenemos, que es ni más ni menos que la vida del Espíritu Santo? Y si no lo hemos logrado hasta ahora, es necesario que digamos: Señor, aquí estoy. Yo quiero que consumas mi humanidad. Yo quiero reflejarte a vos. Yo quiero reflejar tu gloria. Yo quiero reflejar tu poder. Yo quiero que vos me tomes de tal manera que algo se produzca, algo suceda, algo cambie. Yo quiero captar la atención, llamar la atención de aquellos que están a mi alrededor. Bueno, necesitamos del poder de Dios. Necesitamos de la vida del Espíritu Santo. Necesitamos vaciarnos de nosotros mismos para que Él pueda llenarnos. Y lo más maravilloso y lo más precioso es que mientras haya vasijas vacías, el Señor va a derramar de su aceite. Mientras haya un cordero preparado, el Señor va a derramar el fuego. No se asuste que no tenemos que salir a comprar cordero. Nuestra vida es el sacrificio. Nuestro corazón, nuestra humanidad. Cuando nosotros lo ponemos a los pies del Señor, cuando nosotros lo consagramos en el altar, cuando nosotros le rendimos nuestra vida al Señor, Él va a enviar su fuego. Él va a enviar su poder, Él va a manifestar su gloria en favor de nosotros y nosotros afectaremos al mundo. Y nosotros tomaremos las vidas de otros y las afectaremos y le podremos hablar y le podremos predicar y nos van a venir a decir: quédate un ratito más. A vos te andaba buscando. Hace días que quiero hablar con vos. ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuántos queremos encendernos para que ese fuego realmente nos consuma nuestra humanidad y haga manifestar y haga arder la bendita y gloriosa presencia de Dios en nuestra vida?